Coloca la mano sobre el pecho. Respira 3 veces, despacio. 5 segundos al inhalar, suelta como si dejaras caer algo que te pesa desde el estómago. Si estás escuchando esto con alguien cerca, baja la voz. Si estás a solas, permítete el silencio. Lo que sigue no es una receta mágica, ni una promesa de riqueza sin esfuerzo. Es una llamada que muchas almas sienten cuando la vida cómoda deja un eco vacío y algo más grande golpea desde adentro. Antes de seguir, quédate hasta el final, suscríbete y activa la campana si quieres recibir lo que viene. Quédate, porque lo que diré al final está pensado para quien de verdad decida responder. Si te resuena ahora mismo alguna palabra, ponla en tu pecho otra vez y respira. Marcos tenía 34 años y un apartamento luminoso que olía a café de máquina y a muebles nuevos. Había pasado una década construyendo un perfil que la sociedad llamaría éxito. Carrera estable en tecnología, un contrato con buen salario, viajes de trabajo, amigos que aplaudían en redes sociales. Por fuera, todo cuadraba. Por dentro, cada mañana era una pequeña fractura. El brillo de la pantalla le daba náuseas. La almohada le devolvía imágenes que no entendía. Corredores sin fin, puertas que se cerraban cuando intentaba atravesarlas. Una sensación de punto ciego en el centro del pecho, como si alguien hubiera olvidado encender una lámpara interior. No era solo cansancio, eran noches en las que despertaba a las 3, exactamente a las 3, con el corazón martillando como si un tambor lejano que no correspondía a su vida hubiera empezado a tocar. Llevó la incomodidad varios meses con explicaciones racionales, estrés por entregas, mala alimentación, falta de sueño. Fue al médico, cambió la cafeína. Todo era real y a la vez insuficiente para explicar la sensación de que algo o alguien le llamaba por otro nombre. Entonces llegó un correo. No era un correo elegante ni misterioso, era breve, sin firma, con un enlace roto y una frase que decía: «Ven, si ya no soportas fingir que eres otro». Marcos lo leyó una vez y lo borró. Lo reabrió 3 días después, como si la pantalla fuera un espejo que contra su voluntad insistía en devolverle una verdad. No había remitente reconocible, no había más pistas, pero había una dirección: Chiang Mai, Tailandia. No sabía por qué la dirección le punzaba de manera tan concreta, pero fue suficiente para abrir una carpeta de fotos antiguas que no abría desde la universidad, imágenes de un viaje con amigos a un templo, una vela, el olor a incienso. Tambaleó. La decisión que vino después no fue heroica, fue acumulativa. Hizo cuentas, organizó algunos ahorros, habló con su hermana, llamó a un amigo para cuidar su planta y su perro durante un mes. No fue abandono romántico, fue una renuncia preparada en etapas. No vendió su coche sin plan, organizó préstamos, redujo gastos, habló con su jefe para un permiso sin sueldo. Compartió parte de su miedo con un terapeuta durante el proceso. La voz profesional le recordó que la salida radical debía ir acompañada de una red mínima de seguridad. Eso le permitió respirar sin que la ansiedad se volviera catástrofe. Cuando llegó a Chiang Mai, la ciudad le golpeó con olores y sonidos distintos, frituras en la calle, campanas de templo que no seguían ningún horario, una humedad que pegaba las camisetas a la espalda, y en medio de todo, pequeñas comunidades de viajeros que parecían llevar dentro una calma que él no tenía. Fue en uno de esos mercados, frente a un puesto de té, donde conoció a una mujer llamada Asha, que no le ofreció un mapa, sino una pregunta. ¿Qué guardarías si tuvieras que desaparecer mañana y por qué lo guardarías? Marcos no supo responder con palabras, pero entendió que la pregunta era un ritual disfrazado de conversación. En la narrativa que se repite entre quienes han sentido la llamada hay elementos reconocibles, cortes en la continuidad de la vida, sueños laberínticos que parecen ensayar una muerte simbólica, mensajes o signos que se repiten hasta que los registras, encuentros que no se explican y la sensación de que una puerta se abrirá si te miras lo suficiente. Algunos llaman a esto sincronicidad,
Otros, coincidencia significativa. Para quienes han hecho el tránsito, esas experiencias forman una matriz que parece señalar algo, no una salida fácil, sino una reorientación profunda. Si te identificas, presta atención ahora. Aquí hay señales que suelen presentarse antes de que alguien dé el paso. No son garantía, pero funcionan como indicadores para estar alerta, no para dictar tu vida. Si reconoces varias de ellas, respira y considera qué cambio pequeño y responsable puedes poner en marcha. 1. Insomnio que no cede con cambios de rutina, acompañado de sueños recurrentes donde te pierdes en corredores o laberintos. La mente está ensayando muchas veces la transición que el cuerpo teme. 2. Una sensación de vacío en la vida material que no se llena con logros externos, promociones, viajes, aplausos digitales. Es una señal de que el sentido quiere ser reenfocado. 3. Repetición de números, palabras o símbolos en contextos distintos. Una calle con el mismo nombre en dos ciudades, el mismo símbolo en un collar y en una postal, un sueño que aparece en la voz de un desconocido. No lo tomes como destino impuesto, pero obsérvalo. 4. Aparición de un contacto anónimo o una invitación que, aunque extraña, te atraviesa como si conociera una parte cerrada de ti. Puede ser un correo, una nota en un libro, una persona que se sienta a tu lado en un tren y no te ofrece conversación, pero sí una mirada que dice, sé que estás aquí. 5. Aumento de la sensibilidad al sonido y a los espacios. Las salas cerradas te agobian y la naturaleza, aunque sea un parque, te devuelve un alivio inmediato. El cuerpo sabe antes que la mente. 6. Pérdida o ruptura en relaciones cercanas por incomprensión ante tu necesidad de cambio. No siempre es culpa de ninguno. A veces las vidas simplemente dejan de coincidir cuando una voz interior cambia el curso. 7. Tiempo muerto en que nada parece apropiado. La rutina laboral pierde su textura y las razones para permanecer se vuelven más racionales que sentidas. Si reconoces 3 o más, no entres en pánico. Haz un inventario afectivo y práctico. Anota de forma concreta cuánto tiempo puedes sostenerte económicamente, quién puede apoyarte, qué ayuda profesional podrías necesitar. La renuncia consciente no es abandono imprudente, es una estrategia con margen de previsión. Hablé con Marcos y él insistió en esto. No me fui sin red, decía, me fui con una red mínima y con la certeza de que podría pedir ayuda. Las tradiciones antiguas han construido rituales para este tránsito. En el Tíbet, la idea del tulku, alguien reconocido como la reencarnación de un maestro, muestra cómo la comunidad puede sostener una llamada. En la senda sufí, el derviche gira hasta perderse a sí mismo y de ese vértigo reaparece otra forma de centro. En Australia, el walkabout es un paso rito que reconfigura la pertenencia. Los chasquis en los Andes eran corredores que conectaban pueblos con una función que trascendía lo individual. Los bardos en la literatura tibetana hablan de estados intermedios donde la conciencia atraviesa muertes simbólicas. No se trata de apropiarse sin respeto, sino de reconocer que diferentes culturas han observado fenómenos parecidos y han creado prácticas para transitar sin perder la vida por el camino. Cuando Marcos escuchó sobre estas tradiciones, no las tomó como manuales literales, las escuchó como ecos que daban forma a su propia experiencia. En Chiang Mai, su guía fue alguien que hablaba poco y caminaba mucho. No era maestro en el sentido tradicional, era un hombre de manos callosas que parecía conocer el lenguaje de las puertas. Llevaba un cuenco y lo golpeaba a veces con un pequeño mazo, un sonido que marcaba el paso entre el ruido y el silencio. Cada sonido es un umbral, dijo una tarde, mientras el sol caía rápido y la humedad perfumaba la tarde.
Lo que vino después para Marcos fue una serie de pequeñas muertes. La primera, la renuncia a la idea de ser competente a toda costa. La segunda, el dolor de perder a quien creía que sería su compañero. La tercera, algo más profundo y difícil de narrar, que muchos llamarán la tercera muerte. La tercera muerte no es literal, es una figura que aparece en relatos místicos, una entrega tan radical que todo lo que sostenía la identidad se disuelve. En la práctica puede manifestarse como una noche de rendición en un templo, donde el ego se disuelve en preguntas sin respuesta, y algo se rompe de forma que ya no puedes volver a encender la lámpara antigua igual que antes. Marcos llegó a esa noche con los pies hinchados por el viaje y la mente hecha de ruido. Entró al templo con una linterna que le pareció un insulto. Había venido a probar si su oscuridad contenía una luz propia. Se sentó sobre un cojín de fibras ásperas y cerró los ojos. Afuera, alguien tocó una campana en un compás irregular. Adentro, su pecho parecía latir en un ritmo que no era suyo. Lo que ocurrió en esa noche no es fácil de traducir a frases. Hubo imágenes, el laberinto de su sueño desplegándose como una ciudad que reconocía y a la vez no. Hubo un olor a madera húmeda, a té dulce y a incienso que parecía dibujar un mapa. Hubo lágrimas que no se mezclaban con llanto de tristeza, sino con una clase de alivio que solo aparece cuando el cuerpo admite que ha intentado sostener algo que ya no pertenece. Para Marcos, la tercera muerte fue más un acto corporal que una iluminación intelectual. Dejó de empujar sus hombros hacia adelante como quien sostiene el peso del mundo y permitió que el peso se asentara para ver qué quedaba. No fue instantáneo ni espectacular, fue el inicio de un despegue lento. Tras esa noche, las sincronicidades comenzaron a cambiar su textura. No apareció dinero del cielo, ni una oferta de trabajo que resolviera todo, pero sí llegó una oportunidad concreta, un contacto de un antiguo colega que trabajaba en un orfanato en un pueblo costero necesitaba manos para un proyecto de reconstrucción. Le ofrecieron comida, un colchón y trabajo por intercambios de manutención. Nada lujoso, sí suficiente. Marcos viajó. Allí, entre niños que no preguntaban por su currículum y personas que medían la honestidad por la calidad de su risa, empezó a encontrar algo parecido a la seguridad que había perdido. Seguridad existencial, esa que no depende del extracto bancario, sino de saber para qué te levantas. No voy a romantizar la pobreza ni a convertir su trabajo en un mérito redentor. Fue duro, hubo noches en que extrañó su apartamento y su cama firme, hubo facturas y llamadas de su madre con miedo. Aún así, en la rutina sencilla de preparar la comida, de escuchar historias de niños, de limpiar una pequeña sala que abría al mar, Marcos descubrió que la regla más compasiva era combinar el impulso místico con la responsabilidad práctica. Se mantuvo en contacto con su red, buscó apoyo profesional para procesar la ansiedad, atendió su salud física y al mismo tiempo dejó espacio para que lo que llamamos llamada dictara el ritmo de su aprendizaje. Desde un punto de vista neurobiológico y sin entrar en tecnicismos, existen fundamentos que ayudan a entender por qué un cambio así puede sentirse transformador. Los hábitos se sostienen por circuitos que se refuerzan. Cuando expones esos circuitos a nuevas experiencias repetidas, hay una reconfiguración que facilita nuevas respuestas. No es una garantía de milagro, pero explica por qué pequeñas prácticas repetidas, meditación breve, trabajo con las manos, cambiar la ruta al trabajo, pueden hacer que lo que parecía una urgencia insoportable se convierta en una nueva estabilidad.
Muchos sanadores y practicantes lo señalan. No es que el mundo cambie por arte de magia, sino que tu manera de percibir y responder cambia, y con ello las posibilidades se abren. En el medio de su estancia, Marcos conoció a otros viajeros que habían pasado por procesos semejantes y que no respondían a un mismo patrón. Había quien abrazó la vida nómada, quien volvió a su ciudad pero con proyectos distintos, quien se quedó en comunidades pequeñas. Un anciano con ojos suaves le contó sobre el concepto del chasqui interior, el mensajero que corre dentro de nosotros para llevar noticias a los pueblos del alma. No todos somos mensajeros, dijo, pero todos podemos ser corredores de verdad hacia lo que nos pide la vida. Marcos no pretendió entenderlo todo, escuchó, repitió la frase y la guardó. Cuando la noticia de su marcha llegó a su hogar, la reacción fue dura. Su padre lo miró con incredulidad y una mezcla de orgullo herido. Su expareja dijo que no podía acompañar un salto que no prometía seguridad. Esas rupturas dolieron y fueron parte del precio. No hubo vindicación en la narrativa posterior, solo hubo consecuencias reales y conversaciones largas. Marcos aceptó los costos y trabajó para mantener puentes cuando fue posible, porque la llamada no es una válvula que abre y cierra la responsabilidad hacia quienes te necesitan. A lo largo de los meses, las señales que antes eran inquietantes se volvieron herramientas prácticas. Aprendió a traducir la sincronicidad. En vez de tomar cada coincidencia como un mandato, las trataba como sugerencias. Si una calle aparecía repetida en sus sueños, la anotaba. Si una palabra resonaba en una conversación, la ponía en su cuaderno. Si un número regresaba, lo consideraba una especie de latido que lo invitaba a mirar. Esa práctica de observación, unida a rutinas sencillas, le permitió no perder el suelo. No voy a decir que todo fue tranquilo después de la tercera muerte. Hubo recaídas, noches de pánico, facturas que casi lo forzaron a volver. Hubo también días en los que la vida le devolvía gestos de gracia, la risa de un niño que se quedaba dormido en su falda, la visita inesperada de un antiguo amigo con una carta de apoyo, la llegada puntual de una pequeña ayuda económica. Esas ayudas no eran pruebas de destino, sino coincidencias que enmarcaban lo humano. Cuando te abres, muchas manos pueden aparecer. No todas las manos son buenas y no todas las señales apuntan al mismo camino. Por eso, la recomendación ética: si sientes que la ansiedad o la depresión te sobrepasan, busca ayuda profesional. Si vas a cambiar tu vida de forma radical, hazlo con un plan mínimo, con redes y con cuidado por quienes dependen de ti. Antes de llegar al centro del laberinto donde se decide el paso que cambia una historia, es útil aprender a escuchar algunas prácticas sencillas. Aquí tienes ejercicios que Marcos utilizó y que otros viajeros también recomiendan, siempre con cautela y sentido común. Respirar conscientemente 3 veces al día. Llevar un cuaderno donde anotar los signos repetidos. Practicar una acción generosa por semana que te despegue del ego. Podría ser donar tiempo, cocinar para alguien, escuchar sin aconsejar. Y mantener una consulta periódica con un profesional de salud mental si las sombras se vuelven pesadas. No son llaves absolutas, pero son herramientas. En la noche antes de su partida al orfanato, Marcos escribió en una hoja sencilla: «Acepto el llamado. .. No lo compartió en redes, lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, como quien lleva una promesa íntima. Te propongo algo similar ahora. Si sientes que algo en ti responde a estas palabras, prepara una hoja y un bolígrafo. No necesitas papel especial ni rituales complicados. Escribe exactamente: «Acepto el llamado», fecha,
Y guarda ese papel en un lugar seguro. No lo publiques, no lo uses para demostrar nada. Úsalo como un ancla. Este gesto es pequeño, pero tiene un poder simbólico. Convierte una intención en un testimonio físico que puedes revisar cuando la duda te visite. Las historias como la de Marcos se entrelazan con tradiciones de rito de paso y con nuevas tecnologías de apoyo. Hay investigaciones que sugieren que las redes sociales pueden amplificar la sensación de estar atrasado o fallando, pero también pueden ser puertas para encontrar comunidades. Úsalas con discernimiento. Busca grupos que promuevan responsabilidad y apoyo real, no promesas de enriquecimiento instantáneo ni gurús que piden dinero sin transparencia. Recuerda que la sincronicidad no es un seguro de prosperidad económica, es un llamado a alinear tus acciones con cierta verdad interior. En el orfanato, Marcos encontró lo que llamaríamos una seguridad renovada. No era que sus deudas desaparecieran, sino que su identidad pudo descansar en algo que no dependía de un título. Trabajó en albañilería, en cocina, en enseñar inglés a niños que aprendían rápido y que agradecían con gestos sencillos. Su día empezó a tener una lógica que no venía de un calendario de entregas corporativas, sino de necesidades humanas. Con el tiempo, mientras ayudaba a reparar un techo, descubrió que su utilidad no le robaba dignidad, sino que se la devolvía. En términos prácticos, si consideras un cambio así, estos son pasos que suelen ayudar y que Marcos aplicó. Primero, hacer una auditoría realista de recursos. Segundo, hablar con al menos una persona de confianza y con un profesional sobre tu plan. Tercero, diseñar una salida escalonada, reducción de horas, permisos sin sueldo, proyectos paralelos, en lugar de saltos sin red. Cuarto, tener un plan para emergencias y contactos locales. Quinto, mantener prácticas diarias que cuiden tu salud mental y física. No es una fórmula mágica, pero reduce riesgos. La vida de Marcos no se volvió un cuento de hadas con bienes repentinamente gratis. No apareció una nota que dijera, tu casa, tu auto y tus viajes serán gratis en 7 días. Ese título que tal vez te llama es una forma poética de hablar sobre cómo, cuando decides responder a una llamada profunda, algunas cargas se alivian y aparecen ayudas inesperadas. Lo que sí ocurrió fue algo más sutil y más cierto. En cuestión de semanas, la presión en su pecho se transformó en un espacio donde podía escuchar mejor. Las oportunidades vinieron en formas que exigían trabajo y compromiso, no en dádivas sin esfuerzo. Y lo más importante, nació una sensación de pertenencia a una misión que le daba razón a cada amanecer. Si estás listo para dar un primer paso simbólico ahora, haz lo siguiente. Busca un papel, un bolígrafo, escribe «Acepto el llamado», fecha, con tu letra, dobla el papel y guárdalo. No publiques la imagen, no lo conviertas en una prueba para otros, manténlo como pacto contigo. Guarda también un plan mínimo, 3 personas a las que puedas pedir ayuda, una cuenta de ahorros de emergencia, un profesional de confianza. Esto es la mezcla de lo místico y lo responsable. Hay quienes, tras tomar un paso así, encuentran que su órbita social cambia. Nuevas comunidades aparecen, no por sustitución del pasado, sino como complemento. Marcos reconstruyó puentes con su familia con tiempo y conversaciones honestas. Su padre comenzó a entender que la definición de seguridad había cambiado para su hijo. No todas las relaciones sobreviven a una renuncia, eso también es parte del proceso. No es necesariamente un costo que te deje en ruinas, sino un filtro doloroso que separa lo que era cómodo de lo que es verdadero.
Estamos llegando a un punto donde la historia puede tomar una decisión mayor, un rito, una acción pública o una entrega privada que defina el siguiente tramo. Hay una escena que muchos consideran central y que involucra la tercera muerte en su manifestación ritual. Una madrugada en un templo pequeño, una mesa con objetos que simbolizan lo que dejas atrás y lo que eliges conservar, una firma interior que no depende de nadie más. Esa escena será la que marcará el clímax de la historia de Marcos y la que te invitará a responder con mayor certeza. Si esto te ha resuelto en algo, guarda el papel como te dije y quédate atento. En el siguiente tramo te contaré cómo fue esa madrugada en el templo, qué se necesitó para sostener la caída y cómo, tras esa rendición, surgió una forma renovada de servir que no dependía de lo material, sino del sentido. Vamos hacia ese momento con cuidado y con verdad. La transformación no es un truco ni un regalo invisible, es un camino que requiere coraje y preparación. La madrugada llegó como una cortina pálida y húmeda. El templo era un cuarto simple junto al patio del orfanato, paredes encaladas, una mesa vieja con marcas de clavos, una única ventana que dejaba entrar la luz tímida del amanecer, y dos bancos donde a veces se reunían las mujeres para coser ropa. Marcos entró con el papel doblado en el bolsillo del pantalón. No llevaba nada más que lo que ya había aprendido a traer. Manos que sirven, zapatos gastados y la decisión que cabía en una hoja. Sobre la mesa organizó los objetos que representaban su pasado y su necesidad de claridad. No hizo espectáculo. Un reloj con la correa rota que había heredado de su primer trabajo, las llaves de un apartamento que ya no pagaría, el currículum que alguna vez había impreso con orgullo y un sobre con cartas de oferta que nunca abrió. Puso también la foto de su madre, pequeña, doblada por una esquina. En su lugar, en vez de apagar la memoria, quiso hacerla testigo de su entrega. Finalmente, sacó el papel donde había escrito: «Acepto el llamado, fecha». Lo desdobló y lo puso al lado de la foto, como si fuera una vela que no necesitaría llamas para arder. No hubo humo ceremonial ni clérigos que dictaran la pauta, solo una lámpara de aceite prestada por el cuidador del orfanato y una expresión de quietud en el rostro de Marcos. Se sentó, apoyó los codos sobre la mesa, cerró los ojos y respiró. Respiró hasta que sintió que no podía sujetar aquel peso con la razón. Entonces dejó que el cuerpo hablara su propio lenguaje de rendición. No existe una única forma correcta de sostener una caída. Lo importante, pensó Marcos en esos minutos, era entrar en un espacio donde lo simbólico y lo práctico se encontraran sin fingimientos. Por eso, antes de cualquier gesto final, repasó en voz baja los pasos que había trazado. A quién avisar si algo salía mal, la cantidad mínima en la cuenta de emergencia, el nombre de la persona que podría acogerlo si la familia cerraba su puerta, el listado de tareas inaplazables en el orfanato. No se trataba de mantener un plan rígido, sino de construir una red que sostuviera la osadía. Cuando abrió los ojos, dejó el papel sobre la mesa y sin dramatismo tomó el reloj, las llaves y el currículum. No los rompió por enojo, ni los arrojó al fuego como quien renuncia con rabia. En cambio, con manos que temblaban apenas, fue colocando cada objeto en una caja de cartón que había a un lado. Dentro no había muerte, había una pausa. Selló la caja con cinta y escribió en la tapa:
Posible regreso. Revisar con calma. Fue un acto prudente tanto como simbólico. Dejar la puerta entreabierta, pero sin permitir que el ruido del pasado gobernara su mañana. Luego dobló el papel con su compromiso y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta que llevaba siempre. No porque necesitara la seguridad material que una chaqueta da, sino porque aquella hoja funcionaría como recordatorio discreto, un pacto hecho en la madrugada, sin público ni aplausos. Salió del cuarto y fue a la cocina. Pidió al cocinero que le diera una taza de café y, como si quisiera que la realidad cotidiana le devolviera el ritmo, empezó a hablar con voz baja con los primeros niños que ya se movían por el corredor. Los reconoció por su nombre, preguntó por un dolor en la pierna, ayudó a atar un cordón. No hubo grandilocuencia, solo trabajo práctico que confirmaba lo que había declarado. La caída sostenida por Marcos no se resolvió en un gesto único. El rito de la madrugada marcó el inicio tangible de un tiempo de prueba y de gracia. Los días siguientes hubo resistencias internas y externas. A sus antiguos colegas les costó creer que aquel joven capaz de resolver problemas complejos dejara un puesto por un orfanato. Le ofrecieron mejores condiciones, llamadas y mensajes que prometían estabilidad. A su padre le costó menos tiempo admitir que aquel camino tenía sentido. Lo hizo a trompicones, con preguntas entrecortadas y visitas que fueron pasando de la distancia al diálogo. Hubo también quienes se alejaron, incómodos ante una decisión que ponía en juego su propio confort. Pero hubo también una corriente silenciosa que se manifestó de maneras pequeñas y concretas. Un carpintero del barrio, al verlo reparar una ventana, le dejó una caja de herramientas que ya no usaba. Una profesora jubilada ofreció, sin esperar pago, dar clases de lectura a la noche. Un joven voluntario que él apenas conocía llegó una tarde con una mochila llena de pinturas y propuso un mural en la sala de juegos. Las ayudas no llegaron como milagros espectaculares, llegaron como manos prácticas. Una oferta para arreglar el techo de una vivienda cercana a cambio de materiales, una inscripción de 5 niños a clases de inglés que Marcos empezó a dar en un corro, un donativo pequeño procedente de una venta de pasteles organizada por las madres de una vecina. Marcos aprendió a traducir esas pequeñas ayudas en sostenibilidad. Abrió un cuaderno donde anotaba gastos mínimos y números de teléfono. Pidió permiso para incorporar talleres de oficio en el orfanato. Organizó un calendario donde por la tarde los niños aprendían mecánica básica, costura o cocina. No era un plan empresarial, era un tejido de recursos locales que, sumados, permitían pensar en continuidad. Aprendió a facturar pequeños ingresos por reparaciones y a reinvertirlos en materiales para el lugar. Con el tiempo, la caja con el currículum quedó en un armario, no por desprecio a las skills que contenía, sino porque ahora esas habilidades se ejercían en otra dirección. Hubo noches duras, días en los que la cuenta de la luz no alcanzaba, niños enfermos que requerían atenciones urgentes, cartas que no llegaban. En esas horas se sostuvo con la claridad que le había dado el rito. La entrega no es negación del sentido práctico, es su reordenamiento. Llamaba a las personas de su lista cuando algo serio amenazaba, buscaba intercambio de servicios en el barrio, pedía ayuda sin teatralidad. Y sobre todo, mantuvo la disciplina de volver cada semana al papel guardado en la chaqueta. Lo leía en silencio, lo rozaba con el pulgar y se recordaba que aquello no era una huida, sino una elección. Poco a poco, su mirada sobre el trabajo cambió. Donde antes buscaba títulos y escalas, ahora buscaba efectos. Un techo que no gotea, una cena compartida, una sonrisa que no se ausenta. No se volvió santo, ni dejó de sentirse humano.
Siguió teniendo vanidad y temor, pero aprendió a mirar la vanidad a la cara y a decirle que su valor no dependía de ella. La comunidad del orfanato también se adaptó. Algunos colaboradores se sintieron inspirados, otros esperaban resultados rápidos. Marcos tuvo que aprender a negociar expectativas y a sostener un discurso honesto sobre límites. La nueva forma de servir que emergió después de la rendición no fue uniforme ni libre de contradicciones. Comenzó con talleres, sí, pero terminó desplegándose en proyectos que él mismo no imaginó al principio. Una red de padrinazgas modestos, una cooperativa de trabajo para el mantenimiento del edificio, un grupo de jóvenes que, formados por los talleres, empezaron a ofrecer servicios a la comunidad, pintura, limpieza, reparaciones, con tarifas simbólicas. Todo eso transformó no solo la economía del orfanato, sino la percepción de los niños. Ya no se sentían dependientes pasivos, sino aprendices con habilidades útiles. Hubo también decisiones dolorosas. Un amigo íntimo de Marcos, que esperaba que él volviera a la vida anterior, se distanció. Otros lo confrontaron con dureza, diciendo que había sido temerario. Marcos lloró por esas pérdidas, lloró sin teatralidad, con la sensación de que había pagado un precio real. Pero cada pérdida se compensó con vínculos nuevos y más honestos. Una madre soltera que ofrecía ayuda en la cocina porque confiaba en su palabra. Un exalumno que pasó por el orfanato y volvió a donar herramientas. Una vecina que se convirtió en la voz mediadora con autoridades locales cuando había que gestionar permisos. Con el tiempo llegaron pequeños reconocimientos externos. Una fundación local llamó para preguntar por el modelo de talleres. Un medio vecinal publicó una nota que llevó a más voluntarios. Una ONG ofreció asesoría legal gratuita para formalizar algunos procesos. Marcos supo que esas ventanas no eran la prueba de un éxito definitivo, sino oportunidades que exigían prudencia. No aceptó todo de inmediato. Antes de firmar cualquier convenio, volvió a su lista, a la caja marcada «Posible regreso», a la chaqueta con su pacto. Aprendió a decir no cuando una propuesta ponía en riesgo la misión y a negociar cuando había peligro de que el orfanato quedara subordinado a intereses externos. Lo que la madrugada enseñó fue sobre todo que la entrega no anula la responsabilidad y que sostener la caída implica atención práctica. Para quien lea esto y sienta cierta inquietud, no es invitar a la temeridad. Es proponer una senda donde lo simbólico acelera la intención y lo práctico construye la sustentabilidad. Si piensas dar ese paso, recuerda, haz una caja con lo que dejas, pero no la rompas sin plan. Mantén una red de apoyo, conserva una cuenta de reserva, vuelve a tu pacto con frecuencia. Deja espacio para que otros te encuentren y te ofrezcan lo que saben dar. Los primeros meses posteriores al rito tuvieron un episodio que sintetiza la tensión permanente entre llamado y tentación. Un antiguo jefe de Marcos apareció un martes con un correo electrónico impreso en la mano. Una oferta de reingreso, con sueldo suficiente para borrar de un plumazo la inseguridad económica del orfanato. Fue una propuesta amable, con reconocimiento por su talento y la promesa de un futuro seguro. Marcos se sentó a leer con la caja de «Posible regreso» a su lado y pensó en las noches en vela, en las manos de los niños, en la foto de su madre, en la hoja que se había guardado aquella madrugada. No hubo un drama cinematográfico. Llamó a su padre, habló largamente sobre temores y razones, y luego devolvió la propuesta con gratitud y una negativa. No fue un gesto de heroísmo, fue una decisión pensada que tenía en cuenta el bien que empezaba a construirse y las posibilidades de hacerlo sostenible. Al comunicar su respuesta, propuso algo distinto.
una alianza eventual para proyectos puntuales que no comprometieran su independencia. Era la marca de alguien que aprendió a equilibrar apertura y resguardo. Esa elección se transformó en prueba de fuego para su entorno más cercano y, en cierta medida, consolidó su liderazgo. No porque hubiera inventado un plan perfecto, sino porque fue coherente entre palabra y acto. La comunidad respondió con mayor confianza. Comenzaron a llegar donaciones pequeñas y, lo más importante, voluntarios dispuestos a comprometer horas. Marcos no se volvió insensible a la necesidad de recursos, siguió gestionando con cuidado, aprendiendo sobre contabilidad mínima, buscando asesoría legal y trazando acuerdos claros con colaboradores. La transformación que nació en la madrugada no le salvó de la pobreza o de la incertidumbre, pero le entregó otra cosa: sentido. Esa diferencia es crucial. No se trata de medir el éxito por bienes acumulados, sino por la suma de pequeñas vidas que, tocadas por coherencia, empiezan a buscar su propia coherencia. Al cabo de un año, el orfanato tenía un espacio de talleres, una biblioteca improvisada y una pequeña cooperativa que permitía pagar servicios básicos. La caja con el currículo fue desempacada una vez para donar las hojas de vida a un joven que buscaba empleo y necesitaba consejos. Marcos miró la tapa con la inscripción «Posible regreso» y sonrió con una mezcla de ternura y asombro. La vida le había pedido algo tan simple y tan difícil como renunciar a un guión seguro para escribir uno que aún olía a tinta fresca. Si la historia de Marcos sirve de mapa para alguien, no es porque sus pasos sean universalmente replicables, sino porque hay principios que se pueden tomar prestados. La preparación, la red, la modestia en el ritual, la atención a lo práctico. Y sobre todo, la honestidad al reconocer que la entrega no borra la fragilidad humana, sino que la orienta. En la siguiente estación de su recorrido, lo que parecía una modestia de resultados crecería en consecuencias inesperadas. Uno de los jóvenes del orfanato, formado en los talleres, tomaría la iniciativa de reparar un antiguo almacén comunitario y abrir allí un pequeño taller que, con el tiempo, devendría en empleo para varios chicos. Esa posibilidad, nacida de un acto sencillo, sería la semilla de algo mayor que obligaría a Marcos a negociar con otros actores y a aprender a delegar. Pero esa es otra escena que brota de lo que ahora quedó tendido: la madrugada, la caja, el papel en la chaqueta y la decisión de sostener el llamado paso a paso. Lucas había aprendido a manejar la sierra de cinta antes de saber ponerle nombre al miedo. Tenía 19 años, manos callosas por los talleres y una calma que no parecía de su edad. Cuando cortaba la madera, los bordes hablaban menos de imperfecciones y más de posibilidades. Fue él quien, una tarde de lluvia, sugirió aprovechar el viejo almacén de la esquina, ese que todos conocían como la bodega de Don Héctor, y convirtió la sugerencia en plan con la ayuda de unos pocos alumnos y de Ana, la voluntaria que sabía de presupuestos domésticos y de paciencia. La reconstrucción fue una cadena de días cortos: limpiar, reforzar vigas, abrir ventanas que dejaban pasar un sol que olía a nuevo. El olor a serrín se mezcló con el café de las mañanas y con risas que ya no tenían el cansancio apagado de antes. Hubo rupturas menores, una entrega de materiales que llegó tarde, un malentendido sobre quién pagaría la pintura. Pero cada problema enseñó a alguien a anotar, a pedir ayuda, a hacer una lista y compartirla. Marcos estuvo allí, a menudo con las manos sucias, y aprendió a no estar en todas las clavijas a la vez. Aprendió a preguntar primero qué necesitaban y después cómo podía apoyar. Delegar fue un ejercicio de pequeños contratos de confianza, pidiendo informes breves, aceptando propuestas, corrigiendo sin humillar. En una reunión bajo la lona que cubría media pared, Lucas propuso abrir el taller 3 días a la semana para recibir encargos del barrio y enseñar oficios a los chicos más jóvenes.
Algunos voluntarios celebraron la idea, otros temieron que la iniciativa apartara recursos del orfanato. La tensión era legible en los silencios, en la mirada de quienes no querían perder lo conseguido. La decisión final la tomó Marcos recordando la madrugada que lo había cambiado. No renunciar a la precariedad, sino construirla con cuidado. Acordaron un calendario y una cláusula sencilla. Las ganancias por encargos cubrirían materiales primero, luego un fondo para equipos. Firmaron con bolígrafos baratos y sonrisas cautelosas, como si un gesto administrativo fuera, al mismo tiempo, un pacto moral. Cuando el primer mueble salió del taller, una mesa tosca pero firme, alguien lo colocó frente al umbral, y el barrio, sin saberlo, aplaudió en voz baja. Marcos miró a Lucas y vio en su rostro la mezcla de orgullo y miedo que él mismo conocía. Entonces supo que la siguiente prueba no sería técnica, sería aprender a compartir el mando sin perder la visión. Y esa lección, más dura que cualquier tornillo, apenas empezaba. La primera gran comanda apareció una mañana de sol que prometía calor, y llegó envuelta en la voz pausada de una mujer que se presentó como propietaria de una cafetería nueva en la avenida principal. Quería mesas y bancos resistentes, de aspecto sencillo. Había visto una pieza que habían hecho para la sala común y quería 20 iguales. La cifra, dicha sin dramatismos, trazó en el pecho de Marcos una línea entre lo que podían imaginar y lo que debían aprender a hacer para sostenerlo. No fue solo la posibilidad económica lo que alteró el taller, fue el calendario, las expectativas y la urgencia. La cafetería necesitaba el mobiliario en 6 semanas, un plazo que sonaba a carrera si se consideraba que Lucas seguía enseñando, que algunos muchachos solo podían dedicar los fines de semana, y que los materiales, a pesar de los pequeños fondos, no crecían por arte de magia. Apareció entonces el viejo dilema: aceptar y arriesgar la calidad y la calma de los talleres, o declinar y perder una puerta abierta que podía sostener a varios chicos por meses. Marcos convocó a una reunión bajo la lona, donde ya se habían puesto las reglas de convivencia. Llegaron con térmicas de café, con manos aún marcadas por la tinta de las listas. Ana fue la primera en hablar, con la claridad que la hacía peligrosa para la indecisión. «Podemos hacerlo», dijo, «pero debemos definir turnos, comprar algunas herramientas que nos agilicen el trabajo y fijar un cronograma realista para asegurarnos de que los encargos del barrio no se conviertan en promesas rotas. Y hay que poner precio por hora de trabajo para que lo que quede sea fondo para el orfanato». Lucas, que había pasado la semana lijando un tablero que se negaba a quedar recto, apoyó la idea con una rapidez que a Marcos le pareció como un alivio y una advertencia. «Puedo organizar a los chicos por equipo», ofreció. «Algunos se quedan con las piezas de taller, otros se dedican a montar y barnizar. Si alguien se retrasa, cambiamos tareas, pero yo necesito que se respeten los horarios. Aprendemos así, con trabajo real». Hubo murmullos y 2 o 3 objeciones, miedo a perder tiempo de los talleres formativos, temor a que una presión externa hiriese la paciencia de los que recién habían empezado. Marcos observó, escuchó y contó de nuevo, en silencio, las lecciones que la madrugada y la caja habían dejado. No mandar por mandar, no confiar sin estructura, no asumir que la entrega al proyecto borraría la vulnerabilidad cotidiana de cada voluntario. Decidió entonces proponer una prueba, aceptar la mitad del pedido con un plazo extendido y comprometerse a entregar muestras antes de trabajar en serie. Si la prueba funcionaba, se tomaría el resto. Aceptar la mitad fue un gesto prudente que calmó a algunos y enfureció a otros.
Don Héctor, por ejemplo, apareció una tarde para ver el movimiento en su bodega y no escondió el fastidio por el ritmo lento de las cosas. Para él, cualquier negocio debía ser ágil. Para los jóvenes, el tiempo edificaba oficio. Comentó, con su voz de quien había prestado el local en buena fe, que esperaba ver resultados que justificaran su ahorro de espacio. «Yo les di la llave y les dejé el silencio», dijo. «No puedo sostener esto si no se me respeta el lugar y la limpieza. Si traen la ciudad a mi bodega, que sea por algo que me haga sentir orgulloso». Sus palabras fueron como un imán, obligaron a Marcos a no solo delegar el martillo, sino a poner normas de uso del sitio. Se hicieron horarios de limpieza, catálogos para las herramientas, un registro de entradas y salidas de materiales. Fue tedioso, administrativo y terriblemente necesario. Marcos descubrió que aprender a delegar incluía aceptar que la confianza debía ser documentada en gesto simple, un calendario en la pared, una lista con nombres y tareas, un responsable por semana. En paralelo, la noticia del taller comenzó a correr por el barrio, que allí se formaba a chicos que reparaban muebles, que hacían encargos confiables. Llegaron pequeñas peticiones, una silla arreglada, una puerta restaurada, y llegaron también miradas. Vecinos que antes pasaban sin saludar, ahora traían retazos de tela, pinturas, maderas sobrantes. Algunos ofrecían trabajo, otros oportunidades de venta. Un par de comerciantes locales propusieron dejar algunas piezas en consignación en sus escaparates. Era, otra vez, un crecimiento que no se parecía a nada que Marcos hubiese previsto. Más demanda, más visibilidad, más necesidades de coordinación. Los primeros choques no tardaron. Un voluntario de larga data reprochó que la cooperativa naciera con más fuerza que el programa de acompañamiento del orfanato. Otro dijo que el taller usaba horas que antes se dedicaban a refuerzo escolar. Lucas sufrió la presión con la misma calma cerrada con la que trabajaba, pero Marcos notó en sus ojos noches en vela y manos que, además de callos, tenían la línea de quien responde por otros. Ana propuso entonces un mecanismo que tranquilizó a muchos: destinar una fracción fija de las ganancias del taller para financiar el refuerzo escolar y, a la vez, abrir cupos en los turnos de trabajo para quienes querían formarse. Con esa decisión, la tensión se convirtió en un ejercicio de redistribución. El taller aprendió a sostener al orfanato y el orfanato, a su vez, aprendió a aceptar una empresa comunitaria que no era una amenaza, sino una fuente. Sin embargo, aquello que parecía una solución técnica no resolvía lo esencial: la soledad del liderazgo. Marcos comprendió que la mayor costura del proyecto sería humana, y la costura a veces requiere sutura y otras tijera. Una noche, después de cerrar la puerta del taller y barrer como quien se despide de algo vivo, Marcos se quedó sentado en un cajón de madera. El zumbido lejano de la ciudad era una costura sonora. La luz a través de la ventana clavaba en el polvo los anchos rayos del poste. Ana, que lo acompañaba con café en un termo, rompió el silencio con una observación que llevaba algo de reproche suave. «No puedes hacerlo todo, Marcos», dijo, «ni debes. También te perderás en las cosas si no dejas que otros tomen decisiones. Eso no te hace menos responsable, te hace más estratégico». Él la miró y pensó en la madrugada de la caja, en el papel en su chaqueta. Le asaltó la claridad de que la visión no necesitaba estar pegada a su cuerpo para seguir latiendo. Podía ser un mapa que otros recorriesen con su pulso. Aún así, renunciar al control le costaba. Era renunciar a la certeza de que las cosas se harían como él imaginaba. Aprender a confiar entonces no fue, para Marcos, un acto de desprendimiento heroico. Fue un ejercicio cotidiano de permitir errores controlados, de aceptar propuestas que no eran suyas y de responsabilizar sin invadir.
Cuando la primera mitad del pedido de la cafetería estuvo lista, el taller organizó una pequeña entrega. Sacaron las mesas al umbral y las colocaron en fila. El sol de la tarde las hizo brillar con una humildad trabajada. La propietaria, que había venido a buscarlas, se detuvo ante cada pieza, tocó la madera como quien reconoce una mano detrás de un gesto. Dijo que estaban perfectas y que en 2 semanas vendrían por el resto. Los chicos aplaudieron con la extraña mezcla de sonrisa tímida y orgullo que precede a la adultez. Esa noche, en la que la bodega olorosa a barniz se vació y el barrio pareció suspirar, Marcos recibió una invitación inesperada. Una propuesta de colaboración de una organización que ofrecía microcréditos y asesoramiento legal para proyectos productivos comunitarios. Tenía letra clara y ofrecía una línea de crédito para comprar maquinaria ligera, lijadoras eléctricas, un cepillo y ayuda para constituir una pequeña cooperativa legal. Fue una posibilidad que abría puertas y exigía decisiones. Asociarse significaba formalizar roles, rendir cuentas y asumir responsabilidades fiscales. No hacerlo mantendría el taller en la franja cálida de lo comunitario, pero con límites evidentes. Marcos sostuvo el papel entre sus manos como quien estudia una bifurcación. Pensó en don Héctor y su orgullo. Pensó en Lucas y la energía contenida. Pensó en Ana y su manera de volver a lo práctico. Esa noche habló con pocos, con Ana, con Lucas y con algunos jóvenes que representaban las voces del orfanato. Pidió opiniones sin forzar conclusiones. Aprendió a escuchar las resistencias que no eran excusas, sino miedos legítimos. Al cambio, a la pérdida de identidad, a la dependencia de créditos. Finalmente, decidieron presentarse a una reunión con la organización. No fue un sí de inmediato, sino una negociación lenta. Acordaron exigir condiciones para preservar la autonomía y que cualquier crédito se pusiera al servicio del taller y del fondo del orfanato, no de personas individuales. También pidieron tiempo para presentar un plan operativo que demostrara capacidad de gestión. La organización aceptó discutirlo. Al abandonar la bodega esa noche, con la llave en el bolsillo y el olor a serrín en la ropa, Marcos sintió por vez primera que la responsabilidad podía convertirse en multiplicación si se tejía con prudencia. Entendió que crecer implicaba riesgos, pero que la falta de crecimiento también podía ser hacer que una semilla se marchitase por miedo al viento. Cerró la puerta lentamente, como quien asegura algo frágil, y al hacerlo, alzó la mirada hacia la calle donde las luces comenzaban a encenderse, pensando en el próximo paso que tendría que dar. Enseñar a confiar, organizar para que la confianza tuviera una base sólida y, sobre todo, aceptar que el liderazgo no era una soledad heroica, sino una conversación prolongada con quienes caminan a tu lado. Esa conversación, por supuesto, continuaría en la mañana siguiente, cuando los chicos llegaran con manos expectantes y alguien tocaría la puerta para traer un nuevo encargo que pondría a prueba otra vez todo lo aprendido.